Somos tu canal, UFAU, el canal de todos los venezolanos. Síguenos. Ok, bueno, buenas tardes, dándole la bienvenida a nuestro público que nos sigue por nuestro canal, como siempre sugiriéndole que se suscriban al canal y que dejen su comentario. Bueno, para comenzar queríamos darle gracias a Dios por permitirnos un día más de vida y en estos momentos de crisis por los cuales estamos atravesando debido a la situación política y económica y de paso la pandemia que también nos cayó encima. Hoy tenemos como invitado al compañero Pedro Luis Romero, que representa al sector de los trabajadores de la UCB. Bueno, Pedro Luis, bienvenido a tu canal y bueno, para ya entrar en materia, quería preguntarte sobre esa supuestamente convención colectiva que se firmó con el sector de los trabajadores de la UCB y cuál es tu opinión con referente a esos beneficios que supuestamente se discutieron en esa convención colectiva. Adelante, mi hermano, el canal es todo tuyo. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad que me brinda. Gracias a ti, Orgullo hermano. que un insigne dirigente como usted, de los jubilados, un guerrero permanente, me dé la oportunidad de expresarme por este medio. Muchas gracias. Bueno, hermano, como seguramente ha sucedido en todas las instituciones del Estado, se han firmado una serie de contrataciones colectivas, las cuales han sido discutidas no por la representación genuina de trabajadores del sector. En este caso, la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, FETRESUV, a la cual yo pertenezco y soy dirigente nacional, no, por supuesto, no fue invitada. Y no obstante los reclamos y algunas protestas que se hicieron, no fuimos tomados en cuenta. Eso fue una negociación que se hizo entre dos sectores pertenecientes al Partido Socialista Unido de Venezuela, a la Central Socialista de Trabajadores, la cual se sentó gobierno, un PSV, con dirigentes tarifados del PSV y sacaron un mamotreto donde tiene más una conformación de orden político que reivindicaciones sociales. Ahí realmente no se aprobó ningún aumento de sueldo, no se aprobaron reivindicaciones salariales ni bonificaciones distintas a las que ya se venía cobrando por medio de la plataforma Patria. Hicieron un simulacro y dijeron que eso que ya veníamos cobrando ahora iba a ser parte de lo que es la contratación colectiva y eso fue lo que aprobaron. Puedo decirte que los trabajadores tienen un tabulador salarial que no pasa ni siquiera el 7, 8, 9, 10 dólares máximo, donde hay trabajadores con un perfil de estudio de doctorado, maestría, posgrado. Una de las características que tiene la universidad es esa, que la gente se ha preparado, que la gente ha hecho un esfuerzo grande por alcanzar unos niveles de preparación importantes y lamentablemente están cobrando unos sueldos de hambre, unos sueldos simbólicos. Realmente no se puede denominar sueldo ni salario porque eso es un insulto. De tal forma que la convención colectiva más bien lo que sirvió fue para eliminar una serie o darle legitimidad a la eliminación de los beneficios que ya se habían hecho desde el 2018 con ocasión de la aplicación de la reconversión monetaria y del mamotreto de memorándum 27.9. Ok, mira, Pedro, hay un tema que a mí por lo menos me llama mucho la atención. ¿Cuál es el futuro de los trabajadores de la UCB y de los estudiantes? Porque fíjate, yo no personal tengo una nieta que está estudiando odontología y ella en estos momentos prácticamente no se ha podido graduar porque la universidad está cerrada y he visto por las redes sociales la situación en que se encuentra la UCB, o sea, el estado de deterioro, el estado si se quiere, de destrucción, el cual yo no veo por parte del gobierno la voluntad de solucionar eso. Entonces, por eso te pregunto, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro primero de los trabajadores que están en la UCB? Que eso incluye a los profesores,
y también el futuro también de los estudiantes, porque me preocupa porque un país donde está tan golpeada en estos momentos la educación, ya también sabemos que el contrato que se discutió en el Ministerio Popular para la Educación fue algo parecido también a que le discutieron ustedes. Entonces, ante esa realidad, yo te pregunto, o sea, ¿qué hacer y cuál es el futuro de nuestros trabajadores de la UCB y también de nuestros estudiantes, hermano? Bueno, mira, responsablemente yo debo decirte que yo hablo en nombre de las universidades nacionales. No me refiero solamente a la UCB. La UCB la tengo muy cerca. Ahí está mi hermano Eduardo Sánchez, que es presidente del sindicato, quien a su vez es presidente de la misma federación de la cual yo soy miembro directivo. Y la situación que se presenta en la UCB es la misma que está presentándose en todas las universidades de Venezuela, y es la parte final de un esquema de ataque sistemático que se ha venido desarrollando durante 20 años en contra del sector universitario, y el cual en este momento se traduce en que hay una institución paralizada, no solamente desde el punto de vista estructural, que es el descuido al que ha sido sometido durante muchos años las universidades públicas, que no son amigas del gobierno, las cuales no se les ha designado, mejor dicho, por ley se ha designado recursos presupuestarios mermados, pero se han asignado y simplemente nunca les ha dado la gana de enviarlo, o lo envían a destiempo después que eso está devaluado. Eso ha producido un deterioro tal de las instituciones en general que antes de la pandemia ya venía siendo muy significativo. No había equipos de laboratorio, no había computadoras, no había materiales deportivos, es decir, había una situación de déficit estructural y material que imposibilitaba el buen funcionamiento de una institución. Si a eso le añadimos el elemento de que los trabajadores no tienen para sobrevivir, los trabajadores muchos se han ido del país, eso es notorio y público. Los trabajadores no tienen para trasladarse a su lugar de trabajo, los trabajadores no tienen para comprar su comida. Entonces, sin lugar a duda, todo eso hace mella en favor de que la institución en este momento está paralizada y no se vislumbra posibilidades ciertas de que próximamente se inicien unas actividades, si se quiere, medianamente aceptables, porque no es un tema de no querer, es un tema de no poder. ¿Cómo hace una madre, una secretaria, cómo hace un trabajador, un analista, un asistente de laboratorio, un profesor de educación física, cómo hace para ir a la institución y dejar a su familia pasando hambre para ganarse a final de mes 7, 8 dólares? Entonces, forzosamente la gente está destinada a otros destinos laborales, y de una forma u otra, aunque se anuncie que para octubre se inician las actividades, es realmente difícil en los términos que te estoy planteando, estructurales, y los términos laborales de beneficios socioeconómicos, que las actividades comiencen en forma sana. Si a eso le añadimos el elemento de la pandemia, con lo cual el trabajador tendría que pagar los gastos propios de su protección referente a la bioseguridad, entonces, bueno, tú te podrás imaginar que estamos en el peor escenario posible. El trabajador que tiene una mascarilla que, si es para usarla un día, la usan 10 días, y en 10 días ya eso no lo protege. No hay un proceso de vacunación para todos los trabajadores, bueno, ni siquiera para la sociedad, porque es para la sociedad en general. No hay equipo de protección, es más, ni siquiera los había cuando no había pandemia, porque, por ejemplo, un bibliotecólogo necesita lente, necesita mascarilla, necesita, independientemente de que haya o no haya pandemia, ciertas dependencias necesitan protección contra los químicos, contra una serie de factores de riesgo que están dentro de la relación laboral, y que durante este proceso de ataque permanente a la universidad no han sido cubiertos, y bueno, eso sin lugar a dudas incide en forma negativa en la atención que merece el estudiantado. Era otra cuestión que también he estado paseando por ella, es que en esta crisis, ¿verdad?, en la cual estamos sumergidos,
y tú lo acabas de decir, de paso hablando, ya para no caer la pandemia, me preocupa porque veo que para mí veo que la dirigencia sindical como que ha perdido el contacto emocional con los trabajadores, ¿verdad? Entonces, a esto también sale ahora este, un grupo de personas que piensan que la solución es participar en unas elecciones y muchos están trabajando con referente a eso. Te pregunto, o sea, ¿cuál es tu posición con referente a la situación política del país? Si tú crees que la vía es a través de unas elecciones, si están dadas las condiciones para que esas elecciones se den. Entonces quiero que me hables de eso, pues, saber cuál es tu opinión con referente también, porque pienso que para mí creo que el juego está como trancado, ¿no? Por una parte, el sector laboral muy golpeado, no solamente el universitario, también el sector salud, educacional, el petróleo, las empresas básicas de Guayana, todas están igualitas, ¿no? En una grave crisis y los salarios siguen siendo de hambre. Entonces, bueno, eh, hay una alternativa que se está como cocinando, que es la vía política, o sea, a través de unas elecciones. Quiero saber también cuál es tu opinión con referente a eso, que ahorita está como muy trillado en la calle y veo que mucha gente ya está como lanzada por su candidatura. ¿Qué opinas tú de eso, hermano? Creo que en el tema de las universidades es necesario, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es necesario que se busquen los mecanismos políticos para que se den los cambios necesarios dentro de cada una de las instituciones. Es decir, nosotros visualizamos que la única forma de solucionar el tema, en el caso de las universidades, pero estoy seguro que en los distintos órganos del Estado pasa lo mismo, es con un cambio político de fondo. Como tú dices, el juego estaba trancado, ha habido una serie de errores políticos, y hay que reconocerlo. Esos errores políticos a su vez han, si se quiere, golpeado a las bases, a la base de los ciudadanos, quienes se sienten de una forma u otra frustrados. Yo no diría que engañados, yo diría que frustrados porque no ven una vía, no ven un horizonte. Entonces, sin lugar a dudas, que el juego democrático tiene que darse, porque es la única forma de salir de este atolladero. Ahora caemos en el tema de cuál es el momento ideal o si están dadas las condiciones. Bueno, yo creo que las condiciones hay que buscarlas. Yo tengo cifradas esperanzas que ese acercamiento que se va a producir hoy, casualmente se está, creo que hoy o mañana se está dando las primeras reuniones para encontrar el camino para que se den los cambios necesarios para ir a un proceso electoral justo. ¿En este momento están dadas las condiciones? No. No solamente no están dadas, sino que se vive un proceso cíclico donde cada vez que hay elecciones se hacen una serie de promesas, se blinda el escenario, como que si se va a respetar los resultados, pero una vez que se producen las elecciones, tú ves que se designan protectores de Estado, se designan alcaldes paralelos, se designan una serie de instituciones, se les quita competencias a los que realmente ganan y finalmente no se materializa la decisión de la ciudadanía. Amén de que cuando se produce la elección, se produce una serie de ventajismo y una serie de irregularidades que sin lugar a dudas son las que deben convenirse en esa mesa de negociación, la cual debe estar soportada por los organismos internacionales. Ese mecanismo tenemos que dar. Pensar que van a venir, como se ha pensado en el pasado, a rescatarnos a nosotros, eso no va a pasar. Debe darse los mecanismos necesarios, los mecanismos políticos para que la ciudadanía se vea identificado y diga, vamos por esa senda, vamos por ese camino y vamos a elecciones. Si no se dan las condiciones, bueno, compañeros, yo no sé dónde va a llegar esta situación. Ya evidentemente es una situación insostenible que todos deseamos que cambie y que estoy seguro de que si se blinda, aunque sea un pequeño porcentaje para ir a elecciones, nosotros arrasamos y aquí se producen los cambios necesarios que está reclamando el país. En cuanto a la posibilidad de divorcio que tiene la dirigencia gremial, yo no sé si es un divorcio, yo diría que es una serie de elementos y circunstancias que se han venido dando durante el tiempo y que han hecho que la lucha de calle
no sea tan efectiva como lo era cuando estábamos trabajando. La universidad está paralizada. Cuando tú convocas a una marcha, a una protesta, como lo ha hecho Eduardo Sánchez durante todo este tiempo, va poca gente, pero va poca gente no porque la gente no esté molesta o porque la gente esté apoyando la sinvergüenzura que se hace desde el ministerio con la Central Socialista de Trabajadores. No, es simplemente que la gente no tiene posibilidades de asistir, no tiene dinero, la gente no puede abandonar el trabajo que a duras penas está haciendo para llevar la comida a la casa. Entonces es indispensable, necesario que la gente, en la medida de su posibilidad, si algún día tiene chance de asistir a estas protestas, nos acompañe. Pero vuelvo a repetirte, no es fácil en esta coyuntura donde no están las instituciones funcionando, donde parte de la masa laboral se ha ido de Venezuela, donde mucha gente no tiene con qué comer, los jubilados no tienen para medicina, no tienen para medicamentos, no tienen HCM. Entonces, incluso viejitos nuestros que están trabajando, yo los he visto en las panaderías, los he visto vendiendo empanadas, que han tenido que salir otra vez a la calle porque no tienen otra alternativa de llevar la comida a la casa. Entonces, cuando uno los invita a las protestas, ellos de corazón quieren ir porque nos los han manifestado, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Entonces, esa es la visión que yo tengo, Luis. Pero fíjate, no, creo que compartimos un 99%, comparto tu posición, pero también me quería ir, tú tocaste un punto ahí que me llamó mucho la atención, que es el punto de los jubilados, ¿no? Y me llama la atención porque el día martes yo estaba conversando con el amigo Denis Guedes, que es el secretario, es delegado del Hospital Clínico Universitario, y él me decía que los jubilados del clínico universitario que trabajaron en esa institución por 40 y 50 años, 30 años, no se les permitía en estos momentos ser atendidos en el Hospital Clínico Universitario. Entonces yo digo, o sea, que duro, ¿no? Una persona que en sus mejores años se lo dejó en una institución 40 y 50 años y que hoy no se pueda ver en el hospital en el cual trabajó toda su vida. Esa es la situación de los jubilados del clínico universitario. Quería saber también cuál es la situación de los jubilados de la UCB en general, los que ustedes manejan. O sea, cuál es, si tienen su HCM, si le están dando sus medicamentos. ¿Cuál es la situación de esa persona que por su estado ya, como yo siempre digo, ya sus mejores años ya se lo dieron al país y ya tienen un desgaste normal que le da la vida, porque ya es producto, el más joven tiene 60 años? Entonces, ¿cuál es la situación de esas personas, hermano? Bueno, la situación es similar a la que tienen todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Las universidades en general gozaban de uno de los servicios de previsión social más importantes de Venezuela. Yo diría que casi por detrás de PDVSA. Los IPP cubrían la parte de lo que eran los profesores, los cuales tenían una buena protección, y por otra parte en cada institución universitaria existían los HCM. Cada institución universitaria recibía su gozado por concepto de ley de presupuesto, y a su vez con el aporte que dan los trabajadores se gozaba de unos beneficios de HCM verdaderamente, en el caso de la universidad a la cual yo pertenezco, verdaderamente bien sustanciales, bien importantes. Producto de la guerra que es, y yo lo digo como un ataque sistemático que se viene haciendo contra el sector universitario, se dijo hace muchos años que es que la universidad era muy corrupta y que la universidad no podía manejar esos recursos. Entonces la OCSU hizo un gran pote, si la OCSU por el Ministerio de Educación Universitaria por medio intermedio de la OCSU hizo un gran pote gigantesco donde en lugar de enviar los dineros a las universidades se los quedó, si desvió los recursos y empezó a administrarlo la misma OCSU. Dijeron que ya Seguro Mercantil no sirve, Seguro Caracas no servía el otro, no servía quienes administraban las instituciones, y entonces todos lo redirigieron a lo que era Seguro Federal que se lo quitaron a Meserani y a Seguros La Previsora. Entonces ahí empezó el karma de los trabajadores universitarios. Ya no disponían de un servicio expedito como lo tenían en el pasado, y eso fue mermando hasta que nunca se supo qué pasó con esos recursos. Fueron desapareciendo hasta que no quedó nada. Luego crearon lo que se llama un SISMEO, un sistema de salud
similar al que tenía el Ministerio de Educación Básica. Hicieron un pote gigantesco también donde estaban todos los recursos. Eso nunca se dio explicación a los trabajadores, nunca se dio explicación ni auditoría a nadie, no se le prestaba servicio de HCM a la gente, ni siquiera de funerario, y ese pote también desapareció. Ahí no hubo auditoría, no hay nada. La verdad verdadera, hermano, y disculpa que me extiende echándote el cuento, Está bien, porque está bien, está bien. a veces tenemos mente corta y hablamos de lo presente, pero no nos trasladamos de por qué están pasando esas cosas. Y está pasando que actualmente no hay protección de ningún tipo, es decir, nada, cero, para los trabajadores del sector universitario. No hay HCM, no hay CISMEU, y cada quien tiene que resolver por sus propios medios. Últimamente logramos que algunos trabajadores que les había fallecido algún familiar por concepto de COVID, que le cubrieran los gastos funerarios, lo que quedaba del CISMEU, le dio algunas claves a la gente y esas funerarias terminaron llamando a los trabajadores para que fueran a pagar, porque el CISMEU nunca pagó. Entonces, bueno, el CISMEU hoy en día ha desaparecido, no tenemos ningún tipo de servicio. La situación de los trabajadores jubilados, los cuales ya yo estoy cerca, ya yo estoy en paso de esa situación, es bien crítica. Solamente gozarán de algún tipo de protección quienes tengan algún hijo afuera o quienes tengan algún medio de sustento distinto, pero los que son la mayoría, que son los que estamos pelando, no tenemos posibilidad de accesar a un beneficio de HCM, una desprotección total, hermano. Mira, sobre ese mismo tema también te quería preguntar, ¿no? Con todos los compañeros que yo he conversado y que he tenido la oportunidad de entrevistar, me han dicho que en su sector, el gobierno con su política de destrucción, hay trabajadores que por temor a la pandemia o porque no tienen dinero en efectivo o simplemente no le alcanza el salario para trasladarse a su puesto de trabajo, han sido despedidos de una manera muy, si se quiere, muy diplomática, ¿no? Supuestamente le pasan una carta donde dice que le cambian su modalidad de pago y cuando van a averiguar al patrón, a la oficina de recursos humanos, resulta que están votados, ¿no? Entonces no sé si en el sector de usted eso también está pasando o si por lo menos ahí no han tomado esa medida. O sea, explícame algo de eso, si en tu sector están aplicando la misma medida. No, hermano, hasta ahora no, y hay una razón principal. Y, ¿aló? Yo te escucho, te ¿Escuchas? escucho. Ajá, hay una razón principal y tiene que ver con el hecho de que las universidades, dentro de todo lo que ha pasado, gozan de cierta autonomía en cuanto al manejo del recurso humano, es decir, quien despide a un trabajador es las autoridades universitarias. Afortunadamente, las autoridades universitarias de la mayoría de las universidades del país, tanto nacionales como experimentales, son cónsonos y consecuentes con sus trabajadores, conscientes de la situación que está pasando, porque además las autoridades lo están viviendo en carne propia y no se produce ese tipo de situación. También tenemos el caso de las universidades politécnicas territoriales, que eran anteriormente los institutos universitarios tecnológicos y los colegios universitarios, que fueron llevadas a universidades, le dieron el rango de universidades y ellas no gozan de la misma autonomía. Eventualmente pudiera suceder que estos compañeros, por abuso de algún rector, le apliquen alguna sanción, pero no es generalizada, no es una situación que sea una tendencia. Y realmente sí se ha visto algunas situaciones, pero fundamentalmente para las personas que están fuera de Venezuela. Es decir, el gobierno tiene un mecanismo por el cual detecta las personas, los trabajadores que se han ausentado del país y que están fuera del país, y a esas personas efectivamente, aunque la autoridad universitaria no lo destituya y aunque la autoridad universitaria envíe la nómina para pagarle a esa persona, el gobierno tiene un mecanismo que filtra para que no se produzca el pago a quienes están fuera de la República de Venezuela.
Ok, bueno, mira, Pedro, bueno, mi cámara se me acaba de caer por el problema de internet, pero te sigo escuchando y sigo conversando contigo. Bueno, Tenemos buena foto. sí, 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 siempre yo pongo la foto preveniendo eso, cuando se caiga la llamada, por lo menos queda la foto. Bueno, para continuar, recordándole a nuestros seguidores que se suscriban al canal, que den sus comentarios. Y ya finalizando, Pedro, quería preguntarte qué mensaje, ¿vale? ¿Qué mensaje de aliento o de propuesta tienen ustedes como dirigente sindical hacia, no solamente hacia la población universitaria, sino hacia todos los venezolanos, hermano? Pues yo pienso que, yo por lo menos mi opinión muy personal es que yo pienso que tenemos que recobrar ese contacto emocional con nuestros trabajadores de base y lograr a través de la movilización, hermano, reivindicaciones y lograr, si se quiere, que se hagan elecciones en las federaciones, en las confederaciones y en los sindicatos, porque el gobierno ha manejado esto muy hábilmente, ¿no? Con los sindicatos paralelos, discute con lo que tú acabas de decir, discute con la federación que ellos le da la gana. Entonces yo pienso que de la única manera de acabar con eso es a través de la movilización. Entonces yo pienso que tenemos que diseñarnos un plan o un proyecto donde estemos todos los dirigentes sindicales para empujar ese proyecto y vendérselo a los trabajadores. Entonces quería también escuchar de tu voz cuál es la propuesta que tienen ustedes hacia el sector de trabajadores, no solamente de la UCR, sino trabajadores de todos los venezolanos y el pueblo venezolano, hermano. Bueno, sí, yo, por lo menos en el caso de las directivas gremiales de las universidades, yo siempre les insisto, nunca dejemos de explicarles a los trabajadores de dónde venimos. Si usted explica que no tenemos HCN, usted tiene que explicar por qué no tenemos HCN. Si usted explica por qué no hay dotación de uniforme, usted tiene que explicar al trabajador por qué no tenemos dotación de uniforme. Si usted dice que nos han quitado los beneficios, usted tiene que explicarle por qué está pasando eso. Eso como primer mensaje a las directivas gremiales de los trabajadores universitarios, que nosotros reunimos afortunadamente más del 90% de los gremios de las universidades de Venezuela. Y coincido contigo plenamente, hermano. Es necesario, es indispensable una conexión entre los trabajadores. Hay que trabajar en eso. Es indispensable retomar las organizaciones sindicales en sus distintos niveles, porque solamente de esa forma nosotros tendremos la fuerza necesaria para una protesta de calle. Pero debe ser una unidad genuina, una unidad verdadera, libre de intereses, donde el interés único sea el beneficio del trabajador, alcanzar los objetivos de cómo se pueden lograr los beneficios a los trabajadores, cómo lograr las reivindicaciones. Cuando se llama una unidad y estoy defendiendo una parcela o estoy haciendo un cálculo para ver qué cargo político me va a llegar, me va a quedar, lamentablemente no es una unidad genuina y va a pasar lo que pasó hace poco, porque hace poco tuvimos un intento de unidad con lo que fue la intergremial de trabajadores, ¿verdad? La ITB, y lamentablemente, bueno, ahí se colaron una serie de individuos que no representaban a los trabajadores, que tenían una visión de orden social de los asuntos. Por el hecho de tener orden social ya estaban metidos con nosotros, con el asunto de los trabajadores, y también el elemento político, aquellos que se consideran demasiado izquierdosos, que le da grima sentarse con lo de la derecha, y aquellos que son ultraderechistas, que le da grima sentarse con lo de la izquierda. Si se mantienen esos elementos y si se mantiene esa visión, nosotros no vamos a tener posibilidad de éxito. Yo pienso que tenemos que derrumbar todas esas barreras y que vayamos a una verdadera unidad. Esa es la única forma que yo veo y considero que lo que ha fracasado en el pasado no debe repetirse, no debe repetirse. Ya todo el mundo sabe con claridad qué fue lo que sucedió, cuál es el camino que debemos transitar. Y como hizo Lech Walesa, que fue el hombre que con la base de los trabajadores logró los cambios necesarios, nosotros pudiéramos hacer mucho, independientemente de la situación caótica en que se encuentra el trabajador, el ciudadano, el de a pie, la clase trabajadora, que no tiene posibilidad de ni siquiera de pensar cuál es su futuro. Eso es. Y mira, yo comparto contigo y tocaste ahí un personaje que yo me siento muy identificado con él, que es Lech Walesa, en Polonia, ¿no? Que a través de la movilización
logró derrumbar y derrocar al Partido Comunista en Polonia. Y la clave de Lech Walesa fue esa, hermano. Primero, quitarse los izquierdosos, quitárselos encima y lograr la movilización, incluso participar en unas elecciones donde ya él sabía que iba a perder. Entonces aprovechaba esas elecciones para movilizar a la gente. Y a través de la movilización logró quebrar, hermano, logró quebrar a la dictadura y al Partido Comunista Polaco y derrocar el comunismo en Polonia. Yo siempre lo pongo de ejemplo cuando me invitan a esas conversaciones, me dan sugerencias, siempre pongo la situación de Polonia con Lech Walesa y siempre digo que nosotros tenemos que aprender de eso, ¿no? Tenemos que buscar enfocarnos y para eso tenemos que tener algo muy importante, hermanos, que es la unificación del movimiento sindical en uno solo. Eso nos toca a todos, hermano. Creo que ese es el trabajo que tenemos todos y sin mezquindad y poniendo los intereses de Venezuela por delante, creo que es una tarea que tenemos que emprender todos. Bueno, mira, ya finalizando, pero quiero darte las gracias. Me saludas al amigo Sánchez, a la amiga Romero. Y bueno, quedan unos 5 minutos, hermano, para que lo aproveches ahí si quieres decir algo más y despedirte de nuestros seguidores. No, sí, yo pienso que la ruta es esa, hermano. La ruta es la que definió Lech Walesa. Yo pienso que debemos estar libres de complejos y adoptar los compañeros que militan en la izquierda, los que militan en la derecha, los que militan en el centro, los que militan en cualquier lado, no importa, pueden militar donde quieran, pero los objetivos sindicales y los objetivos de los trabajadores son totalmente distintos a los objetivos políticos que buscan otras reivindicaciones, otros objetivos. Nuestras metas son de carácter reivindicativo laboral y si nosotros logramos aglutinar una fuerza realmente grande, nosotros no solamente nos van a seguir los trabajadores, nos van a seguir las organizaciones sociales y eventualmente un país completo pudiera sumarse a esta lucha y producir los cambios necesarios. De lo contrario, viejo, vuelvo a repetir, va a ser muy difícil, muy cuesta arriba lograr los objetivos, en el caso de los objetivos laborales de reivindicación. Eso es, yo te pido, te doy las gracias, hermano. Gracias a ti, hermano, gracias a ti. Muy buena iniciativa y sigue adelante. Seguiré muy atento a las entrevistas que tú haces, que ya he visto varias, a veces no me da tiempo de ver algunas, pero sí, muchas las he visto y bien interesante. Lo que pasa es que a mí me ha tocado en este momento, me ha tocado ser el entrevistador, porque nosotros tenemos al amigo Igor Lira, que es el que se encarga de la entrevista y yo me encargo de presentar. Pero el amigo Igor Lira, por problemas de luz, por problemas con la CAN TV, en los últimos 2 programas no se ha podido conectar. Ha tenido problemas y eso que él es de la federación de la CAN TV. Entonces no tiene a dónde reclamar ni a qué quejarse, porque él es parte de la federación. Entonces tiene ya como 10 días con problemas de luz, con problemas de la CAN TV y no ha podido conectarse, hermano. Esperemos que la próxima semana en el programa del martes y el jueves, Igor logre conectarse para que nos siga acompañando. Entonces, me ha tocado en los últimos programas ser el presentador y ser también el entrevistador, ¿no? Entonces, estoy como que se dice aprendiendo en el día a día, hermano, pero para adelante, para allá, como yo siempre digo. No, pero lo hace bien, lo hace bien. Bueno, uno cada día aprende una cuestión diferente y bueno, y para adelante, hermanito. Darte las gracias, ¿verdad?, por haber compartido este programa La Verdad Laboral con nosotros. Y bueno, tenemos pendiente para la próxima entrevista. También estoy pendiente con el Negro Sánchez. Lo que pasa es que yo conversé con él y parece que él no tiene teléfono inteligente, como que no maneja las redes, pero vamos a cuadrar con él así para... bueno, a ver, me lo puedo traer para la casa y lo entrevista desde aquí. Exactamente, vamos a cuadrar ese y quedamos pendientes para una próxima entrevista con el Negro Sánchez. Bueno, hermano, seguro. Sí, el tema universitario hay mucho que cortar, hermano. De verdad que esto es un mundo. La universidad no existe si no existe la gente, edificios y edificaciones. Si no existen los trabajadores, simplemente la universidad no existe. Si no están los estudiantes, los profesores, la universidad no existe. Entonces la universidad tiene una situación especial, muy particular, y que bueno, más adelante podemos seguir hablando de otras cosas. Claro, no, yo tengo una vivencia personal en la UCB porque mi nieta estudia odontología, hermano. Y yo siempre cuando voy al clínico paso por la facultad de odontología. Y cuando la veo cerrada, incluso ya me estaba haciendo unos trabajos en la boca, lo cual lo dejó a mitad de camino porque no lo pudo terminar. Y cada vez que paso por ahí, entre el clínico y la facultad de odontología, oye, hermano, siento una gran nostalgia y una gran preocupación porque veo cómo esos muchachos, ¿vale?, con tanta mística no se han podido graduar.
Entonces es parte de esto, es parte del desastre en el cual este gobierno no ha condenado, y no solamente la UCB. Estuve conversando con Rubén González y me estuvo hablando sobre la empresa básica de Guayana, hermano, lo mismo, tipo acabaron con la empresa básica de Guayana, acabaron con el metro, acabaron con la industria de petróleo, acabaron con la salud, acabaron con la educación. Eso es bueno, hermano. Pero digo, la gente tiene que seguir para adelante, hermano. No hay que perder la fe. En la universidad nunca ganaron una batalla. Yo creo que ellos hacen elecciones. En la Universidad Bolivariana y pierden. Yo creo El que tema sí. es destruirla. Como no están arrodillados, la destruyo. Y eso fue lo que hicieron. Y si no, los tipos, por ejemplo, ¿cómo estaban? Todo lo destruyen, hermano. Bueno, pero ya finalizando, hermano, agradecido. Y bueno, un abrazo, hermano. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y seguimos en contacto por esta vía, hermano. Dale, bien, un abrazo. Dale, maestro. Igual, hermano.